Buenas noches, mi nombre es Ángela Tejeda, matrícula 231242 y hoy vamos a estar hablando de lo que es el creacionismo, la evolución y el diseño inteligente. Aquí tenemos una pequeña definición de cada una de estas teorías sobre lo que vendría siendo la creación o la evolución o de cómo los humanos estamos donde estamos en este momento de nuestras vidas. La primera de ellas es el creacionismo y como mismo indica el nombre, el creacionismo es una perspectiva que interpreta la creación del universo y la vida en la Tierra como un acto divino de un ser supremo. En este caso, a lo que se refiere eso o a lo que normalmente en nuestra vida se refiere eso, es a la creación del mundo por manos de Dios. Un ejemplo de esto es el cristianismo. Esto podemos encontrarlo específicamente en el libro de Génesis en la Biblia, que describe la creación del mundo en 6 días. La próxima teoría que tenemos es el evolucionismo, que de nuevo, como mismo explica el nombre, es una teoría científica que sostiene que la vida en la Tierra ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de procesos naturales como la selección natural, la mutación y la adaptación. Más adelante voy a abundar de cada una de las teorías por separado. Y por último tenemos el diseño inteligente. En el diseño inteligente tenemos que es la idea de que ciertas características de la naturaleza son tan complejas que deben ser resultado de un diseño inteligente en lugar de procesos naturales. Ahora vamos a abundar un poco de cada una de ellas. Tenemos el creacionismo. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica, que eso como nosotros conocemos en el día a día. Un perfecto ejemplo serían, por ejemplo, los cristianos. Los cristianos, o bueno, vamos a poner la religión en general, no vamos a poner solamente a una sola. La religión en general niega que la vida humana o la vida en general se haya adaptado para poder sobrevivir. Eso es, a eso le llamamos el creacionismo, que es que los cristianos, pues en este caso, o los religiosos, creen que la vida fue creada por Dios y que todo como está ahora fue creado así desde un principio. También tenemos varios tipos de creacionismos, también, por cierto. En el clásico solamente creen en Dios y en la creación de Dios y que no hay nada en medio y que todo está exactamente como hace miles, millones de años. Y luego tenemos el creacionismo pro evolución, que cree en la existencia de que hay un Dios y un propósito, pero sí acepta al mismo tiempo que los seres vivos nos hemos formado a través de un proceso de evolución natural. En el creacionismo tenemos varios argumentos a favor y varios argumentos en contra. Entre los argumentos a favor, los más comunes o los más normales, por decirlo así, tenemos la creación divina. Los creacionistas sostienen que las escrituras religiosas como la Biblia son un relato literal y que Dios creó el mundo y la vida en 6 días. Tal como ya había dicho, se describe en el libro de Génesis. En esta misma historia, por así decirlo, tenemos en los argumentos a favor la complejidad del universo. Se argumenta que la complejidad del universo, incluida la biodiversidad y la precisión de las leyes naturales, es una prueba de la existencia de un creador inteligente. Al mismo tiempo, en los argumentos en contra tenemos la falta de evidencia científica sólida. Aquí podemos ver que el creacionismo carece de evidencia científica que respalde sus afirmaciones. La ciencia moderna proporciona explicaciones naturales para muchos fenómenos. Entre los argumentos en contra también tenemos la incompatibilidad con la evidencia geológica y paleontológica. La geología y la paleontología ofrecen evidencia de una Tierra que tiene miles de millones de años, lo que contradice la creación en 6 días.
Aquí ahora tenemos lo que es el evolucionismo. El evolucionismo es algo que la mayoría de científicos, por no decir todos, están a favor de ello. Uno de ellos, que es científico y filósofo, Anaximandro, un destacado filósofo griego que vivió entre el 610 y el 545 a.C., planteaba lo que hoy en día se considera como uno de los primeros antecedentes del evolucionismo. Según su hipótesis, el origen de la vida estaba en el agua, en donde se generaron las primeras especies y de las cuales descendía el hombre. Esto lo vemos muy claramente en muchos videos, sí que como que explican a sí mismo de dónde salimos y todo eso y la evolución. Eso se ve claramente como en este país, como le decimos nosotros, por ejemplo, todo empezó con un gusarapo y de ahí siguió un pez, después de ahí siguió un pez más grande, después siguió un cocodrilo, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el evolucionismo comienza a ser considerado como una teoría científica, gracias al naturalista francés Jean Lamarck entre 1744 y 1829, quien afirmó que los cambios en las condiciones ambientales generaban modificaciones en los organismos vivos que les permitían adaptarse y sobrevivir. Finalmente, Charles Darwin, entre 1809 a 1882, planteó su teoría evolucionista basada en la selección natural, que solo sobreviven los organismos con mayor capacidad a la adaptación al medio ambiente. De ahí viene lo de que nosotros nos adaptamos dependiendo de la época en la que estemos viviendo. Aquí tenemos lo que son los argumentos a favor y en contra del evolucionismo. Tenemos unos muy fuertes argumentos a favor, en realidad, que son la evidencia fósil y la evidencia molecular. El registro fósil muestra una secuencia de fósiles que reflejan la evolución de las especies a lo largo de millones de años, lo que respalda su teoría. En cuanto a la evidencia molecular, la genética y la biología molecular demuestran similitudes en el ADN entre diferentes especies, lo que apoya la idea de un ancestro en común. Entre los argumentos en contra, al mismo tiempo, tenemos las brechas en el registro fósil. A pesar de la abundante evidencia fósil, existen lagunas en el registro geológico, lo que algunos críticos ven como una debilidad de la teoría de la evolución. Tenemos también lo que es el origen de la vida. La teoría de la evolución se centra en la diversificación de las especies una vez que la vida ya existe, pero no aborda el origen de la vida en sí, lo que deja preguntas sin respuestas. Y por último tenemos el diseño inteligente. Los defensores de las ideas del diseño inteligente sostienen que las características del universo de nuestro planeta y de la vida solo pueden explicarse asumiendo que todo en ella ha sido creado de manera dirigida por un ser o seres de inteligencia superior. Así como dice el diseño inteligente. Vamos a suponer, en cuanto a religión que ya mencioné hace un momento, tenemos los religiosos como cristianos, evangélicos, etcétera. Hay muchas y no voy a mencionarlas todas. Y después tenemos a los agnósticos, por ejemplo. Aquí en el diseño inteligente tenemos a los agnósticos. Son personas que creen que algo creó todo lo que se ve, pero al mismo tiempo no creen que haya sido Dios. Ellos solamente saben que existe algo que lo haya creado. Entre los argumentos a favor y en contra tenemos la complejidad irreducible. Los defensores del diseño inteligente argumentan que algunos sistemas biológicos son tan complejos que no podrían haber evolucionado gradualmente a través de la selección natural. Luego tenemos el argumento del diseño especificado. Sostienen que la complejidad de la vida, especialmente a nivel molecular, sugiere un diseñador inteligente. Los argumentos en contra tenemos la falta de evidencia empírica en su teoría, que el principal argumento en contra del diseño inteligente es la falta de evidencia empírica que respalde la existencia de un diseñador inteligente. La mayoría de la comunidad científica considera que esta teoría carece de base científica. Falta del consenso científico. La comunidad científica en su gran mayoría rechaza el diseño inteligente
como la pseudociencia y argumenta que no es una teoría científica válida. Un dato curioso es que es importante notar que el creacionismo y el diseño inteligente a menudo se asocian con creencias religiosas, mientras que el evolucionismo es la base de la biología moderna y es ampliamente aceptado en la comunidad científica. Este debate ha tenido un impacto significativo en la educación, la política y la percepción pública de la ciencia. Y eso ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias.